generar protecciones para un conjunto de trabajadores que no las tienen, ¿no? O que si las tienen, son protecciones muy precarias, ¿no? Podemos tener, no sé, a lo mejor vamos a encontrar algunos que tienen un monotributo social, ¿no? Algunas herramientas que los pueden proteger como trabajadores, pero que de todos modos siguen siendo precarias. Y que no son para que se resuelven también desde esa individualidad, ¿no? Entonces, me parece que es importante pensarlo el trabajo de esa manera. Y un poco, bueno, tratando de recuperar lo que habíamos conversado la semana pasada, la idea de las preguntitas que habíamos traído para trabajar tiene que ver con recuperar la historia de cada uno de ustedes. Digo, ahí vamos a ir a la individualidad, pero desde una lectura que podamos pensarla en términos de cómo aparece ese trabajo, en términos de trabajo social, ¿no? De un trabajo que excede esa individualidad. Pero para poder pensar eso tenemos que reconocernos en el trabajo de cada uno. Y la idea es poder reconstruir esa historia del trabajo que cada uno tiene, ¿no? Que a lo mejor vamos a encontrar algunos como más viejos. Yo, porque le tengo confianza, voy a decir el Peco, es uno de los más, podemos decir que uno de los más viejos acá, ¿o no? ¿Te puedo decir que no? Digo, porque hay gente mucho más joven que vos, Peco, por eso. Y podemos encontrar, no sé, otros que por ahí lo viene a ser el Mauri, ahora ya lo veo, el Mauri, a lo mejor puede llegar a ser uno de los más jóvenes, hay más jóvenes que vos, Mauri también, pero digo, como uno de los más jóvenes. Digo, tal vez en el PECO no es difícil reconocer esa trayectoria de trabajo, pero en los más jóvenes es importante reconocer la trayectoria de trabajo. ¿Por qué? Porque si no parece como que los jóvenes, ¿no? Si no damos argumentos para esto de que los jóvenes no tienen experiencia, no es así. Cuando nosotros empezamos a rastrear cuáles fueron nuestros trabajos, qué cosas hicimos, justamente lo que vamos a encontrar es un trayecto de muchas actividades, muchas cosas que los jóvenes hacen para poder generar algún ingreso, para reproducir su propia vida o para poder mejorar sus condiciones o aportar en la familia o trabajo en el propio hogar, ¿no? Contribuye a la economía del hogar, a la reproducción, ¿no?, de la familia. Digo, si hacemos ese ejercicio, ¿no?, de memoria, vamos a encontrar justamente, por ejemplo, en los jóvenes, seguramente que una diversidad de trabajos, no necesariamente trabajos que les han gustado, y ahí sí vamos a encontrar fuertemente las desprotecciones de ese trabajo, ¿no? Y la descolectivización de ese trabajo, ¿no? Porque el PECO nos va a poder contar algunas historias o varias historias de colectivización del trabajo, de cómo el trabajo se organiza y cómo el trabajo se reconoce desde ese lugar colectivo, ¿no?, para poder recuperar derechos o dar pelea por derechos. Pero en el caso de los jóvenes suele suceder, digamos, aparece más se profundiza lo otro, se profundiza la precarización, ¿no? Porque los jóvenes son parte de esa corta historia, está en una historia más amplia, desarrollada en una economía, en una sociedad donde se han profundizado donde se ha profundizado esa descolectivización y esa precarización del trabajo, ¿no? Esa fragmentación del trabajo que hablábamos los otros días, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es eso, es que podamos reconocer esas distintas historias que están arraigadas a una historia común, ¿no?, y a un desarrollo del capitalismo común, y ahí podamos como ir reconociendo esas características de cómo se fue dando el trabajo. No sé si tienen por ahí ustedes las preguntas, pero bueno, un poco es pensar cuántos trabajos tuvieron, qué duración tenían esos trabajos. Estoy leyendo las preguntas, pero qué características tenía ese trabajo en términos de en qué actividades se hacían, cuáles eran las formas en las que uno trabajaba, si era en relación de dependencia o no, por cuenta propia o no, cuál era el lugar de trabajo, ¿no? Que eso se ha modificado mucho, ¿no? Si nosotros miramos cómo el trabajo en términos más generales aparecía en los años 60, vamos a ver la fábrica como un espacio privilegiado, ¿no?, de
de desarrollo del trabajo y hoy no necesariamente es ese, a lo mejor puede ser otro. Según las edades puede ser, no sé, según las edades y según también los contextos en los que, a los que uno pertenece o los espacios a los que uno pertenece, no sé, en los universitarios uno encuentra los call centers o los bares como trabajos como muy frecuentes. No sé, digo yo, tratando de pensar en qué trabajan mis alumnos, ¿no? Bueno, ¿qué ingresos, cuáles eran las condiciones de trabajo? ¿Qué ingresos tenían? Si esos ingresos, ¿para qué les alcanzaban esos ingresos? Un poco la idea es eso, es poder desmenuzar, ¿no? Esa trayectoria, esa historia del trabajo personal de cada uno, ¿no? Y tratar de pensar cómo esas historias, trayectorias personales, las podemos vincular a hechos históricos o acontecimientos como más particulares, ¿no? Como para poder establecer esas relaciones, ¿no? Con los ámbitos, con el desarrollo de la economía y del país, ¿no? En términos más generales. Hacemos la tarea, nos tomamos, no sé, 15, 20 minutos, como para, en algunos grupos, como para conversar un poco sobre eso, ¿puede ser? Y tal vez lo que pueden hacer es en esa conversa traten de recuperar algunas cuestiones centrales, o si hay una historia de alguien que es así como muy significativa y es muy interesante como para socializarlo con el resto, después cuando hacemos la puesta en común, traemos eso, ¿no? Así que bueno, ponerse en actividad. Ahora, hoy vamos a despegarnos un poco la silla. Si alguien quiere irse afuera, pero no somos tantos, para que no nos dispersemos tanto y se nos haga tan tarde. Hasta que yo bien, bien. Buena obra social, la obra le cortamos la guisada. Que mira, hola. ¿Qué decir? No, déjale. Estamos en transmisión vivo. Por ahí podemos hacer esto. La primera del interior. ¿Cómo? ¿Y puedo grabar? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo le va, compañera? No, la carpeta no. No, pero le preguntamos si quiere. ¿Qué? Poner que arreglarme así hablamos los dos. De vuelta para que me veamos. No, bueno. Así que yo ahí va. ¿Te agarró la corriente? Sí. ¿Así? Claro, así.
Bueno, muy buenos días a todos los seguidores del Multimedia Municipio. Bueno, también muy buenos días también, ¿por qué no? A los oyentes de la ranchada que siempre escuchan nuestro programa, que sale mañana a partir de las 2 de la tarde. Nos encontramos aquí, Maxi, en el auditorio Hugo Chávez. Sí, aquí en la ciudad universitaria, auditorio Hugo Chávez, del pabellón República Bolivariana de Venezuela, en la diplomatura de Economía Popular. Esta es la tercera jornada. Tercera jornada, organizada por la Unión Obrera Guerrillera de la República Argentina, la CGT, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades y la Facultad de Filosofía y Humanidades, Secretaría de Extensión para ser más precisos. La verdad es que hay que primero felicitar como siempre a los compañeros del Libero, a los compañeros de la CGT Regional Córdoba, a esta Facultad de la Filosofía y Humanidades, por bueno, también esta iniciativa que contempla a los trabajadores de la economía popular, que también en algún momento fueron llamados los trabajadores de la economía informal, ¿no? Sí. Sí, absolutamente. Es algo que hay que rescatar porque hemos tenido en la triste y larga noche neoliberal una exclusión laboral muy fuerte, donde el empleo registrado, que históricamente conocimos, se fue perdiendo y sus puestos de trabajo, bueno, se fueron transformando, por así decirlo, por usar un mal término, en condiciones mucho más precarias, en condiciones prácticamente de economía de subsistencia. Una cosita, acá compañeros, si queremos la mano, ¿alguien tiene como alguna cremita o alguna cosa así que le pueda ayudar? Un Flazul, algo de eso. Digo, no cualquier cosa. Mira, ¿viste? Bueno, como verán, se está llevando a cabo ahora, en este momento están reunidos en grupos, en comisiones, que están debatiendo, donde se van a llevar a cabo diferentes temáticas, así que bueno, seguramente enseguida vamos a acercar a algunos de los disertantes, a algunos de los panelistas para que podamos seguir transmitiendo en vivo y poder tener la gente, digamos, la primera de las principales voces de los protagonistas, ¿no? Sí, totalmente, porque estamos recordando acá que en el último tiempo los trabajadores de esa economía de exclusión han empezado a recuperar derechos a través del monotributo social, de salario social complementario, que les ha permitido mejorar un poco las condiciones. Estamos acá precisamente para construir en función de esa experiencia. No le quiero quitar la palabra, pero Bueno, sí, entonces, la verdad que es muy interesante que se está llevando a cabo acá. Hoy, precisamente, estamos ahora tratando siempre de estar del lado civilizado de la economía popular, ha sido un sector bastante bien posicionado, visibilizado. Bueno, como pueden ver atrás, hoy la verdad que no hemos jugado a favor el tema de largo, sin embargo ha tenido, se ven las mismas gente, las mismas caras, muchas organizaciones sociales, digamos, en ese sentido también, dirigentes sindicales, que están presentes, gente de AMSA, como presente también, de acuerdo, también tenemos aparte de los públicos, estudiantes de la Facultad de Filosofía. La verdad que distintos actores sociales, políticos, distintos actores que hoy están formando parte de la popular. Absolutamente, estando acá es interesante también que la academia reconozca la economía popular también como uno de los lugares de construcción de conocimientos y genere un espacio de construcción, de legitimación académica a través de un curso de diplomatura, ¿ves? Esto puede permitir que no solo tener un
un papel, un cuadrito colgado, sino también tener el reconocimiento de una de las instituciones más importantes que tiene la República Argentina y por ejemplo América Latina, que es la Universidad Nacional de Córdoba. Así es, por supuesto, y muy bueno también eso, digamos, justamente esto más que un hecho académico, es un hecho político, no solo la Universidad Nacional de Córdoba abre las puertas de estos sectores que han sido mucho tiempo justamente cambiados, secundarios, secundarios, y es importante que este sector académico de la sociedad empiece a mirar ya que nosotros empiezan a conocer las necesidades, empiezan a conocer los patrimonios, y también empezar a entender un poquito más la complejidad y la profundidad de lo que es vincular. Sí, absolutamente. Sobre todo por una cuestión bastante simple, bastante sencilla. Los mismos estudiantes que forman la facultad, no solo la facultad de filosofía, toda la universidad son estudiantes, son trabajadores en la economía popular, que trabajan en call center, o son mozos en bares, o cuentapropistas que buscan cómo sostener poder comprar los apuntes, la comida para los libros, o incluso el pasaje de colectivo para poder venir todos los días a estudiar, porque aún entendemos que la educación sigue siendo la base fundamental para salir de la marginalidad y de la miseria que este sistema capitalista nos está llevando cada vez más. Realmente, bueno, vamos a seguir utilizando un poquito, vamos a mostrar cada uno de los invitados que tenemos optado para esta transmisión en vivo, así que bueno, el camarógrafo seguramente va a enfocar el instantes más, nosotros vamos a estar siguiendo también ahora en breve una de las comisiones donde se van a estar debatiendo diferentes temáticas, así que bueno, estamos dentro de más un ratito, aguanten ahí, no se muevan, sigan mirando un poco de este auditorio, hasta que encontremos un invitado. Bien, automóviles de Amsterdam. Eso es una que cuentan en el estado están hechos realmente lamentable porque tienen que confiar y tienen que pagar un juicio a mejorar la calidad de los edificios, porque después quieren pagar la renta. No hay una acción en la industria, trabajadora agregada, simplemente por eso creo que la puerta de contribuyente de decir, bueno, hablamos de trabajo y cuando hablamos de territorio. También que no es un trabajo de cada uno. Yo creería que para eso vamos a juntarnos al grupo de normal de Cristo Integrado y a responder algunas preguntas. A la vez que a discutir con los compañeros del grupo que es importante con nosotros. Yo creo que no sé los tiempos si van a dar. Lo hacemos rápido. Después de eso,
Consejo Nacional de Educación. Yo trabajé en una fábrica de años, yo no había visto nada, yo trabajaba en la máquina de zapatos, los primeros 90, 93, 94, Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a nuestros seguidores de Mordisquito. Si la cámara nos acompaña. Un problema con la cámara. ¿Acá? No. Ahí está, ahí voy. Bueno, bien, en primer lugar, para usted, ¿cuál es la importancia de este tipo de diplomatura y sobre la temática de la economía popular? Bueno, sin lugar a dudas es un hecho sumamente importante, pero además hay un elemento que a mí me parece significativo. Hoy la militancia popular, la militancia sindical está necesitada de procesos de formación y no casualmente son los sindicatos más débiles, digamos, desde el punto de vista económico, estoy hablando, quienes realizan un esfuerzo de esta naturaleza. Forma parte de un proceso que se está dando desde la Argentina, pero en toda Latinoamérica, donde los trabajadores excluidos hacen un esfuerzo por su inclusión, toman a cargo su destino. Hace algunos años se decía que había mucha gente sin voz, que determinados grupos tomaban la representación de los que no tenían voz. Bueno, esto ha cambiado. Los que no tenían voz hoy tienen voz propia. Y esta diplomatura es un ejemplo de esto. Es un esfuerzo de un sindicato que tiene un aspecto fundamental en lo que hace a la economía popular, como es todo el esfuerzo por incluir a las cooperativas de ladrilleros, quien lleva a cabo esta tarea de formación, de reflexión, de trabajo en común, lo cual me parece un signo de los tiempos. ¿Cree que el capitalismo en algún momento, digamos, va a tomar la economía popular como una forma de reinventar o la economía popular es un paralelo al capitalismo? A ver, el capitalismo está en un proceso de autodestrucción. La irracional acumulación de las riquezas que hoy se da en el mundo, bueno, nos lleva necesariamente a una inclusión. Si el 1% de la población mundial tiene más riquezas que el 99%,
se parece al cuento que muchas veces hemos escuchado de aquel campesino que se acostumbraba a darle de comer cada vez menos a su burra hasta que la puso. Cada vez que concentren más riqueza van a matar la economía. Entonces el capitalismo va a tener que transformarse profundamente y necesariamente la inclusión de la economía social es un signo de los tiempos que vienen. Si tomamos en cuenta lo que está pasando en Europa, por ejemplo, con la banca ética, que si bien todavía no tiene representación desde el punto de vista porcentual de las transacciones económicas, es un elemento fundamental a la incorporación de formas de economía social en todo el mecanismo de producción y comercialización. En el caso particular de nuestra economía, que está cada vez más paralizada, que está cada vez más, digamos, dañada en lo que economía viene de dos palabras griegas que quieren decir el sustento y la organización de la casa común en este caso. Bueno, eso está profundamente dañado. La economía social es un oxígeno importante que tiene que juntarse con las pymes, que tienen que juntarse con el esfuerzo de los trabajadores que hoy están en los sindicatos para plantear una nueva economía. Una nueva economía que tendrá las formas de la economía de mercado, pero que tiene que ser social, que tiene que requerir que el Estado cumpla su papel como garante del bien común. En este sentido, ¿cómo ven los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular vamos a adquirir los mismos derechos que los trabajadores en relación de dependencia? Bueno, eso es fundamental. En uno de los, creo que si no me equivoco, en Bolivia, cuando el Papa Francisco reunió a los movimientos populares, les dijo claramente que el derecho por el cual debían pelear es para tener todas las previsiones sociales que tienen los trabajadores de la economía formal. En este momento, la principal reivindicación de los movimientos populares es justamente la creación de una obra social que garantice los derechos mínimos de los trabajadores de la economía social. Independientemente de cualquier otra consideración, es un problema de justicia, es un problema ético, es un problema de supervivencia de una comunidad. Yo creo que no merecería discusión. Mientras hay sectores que han acumulado en los últimos 2 años una cantidad irracional de dólares, los dólares que se van del Banco Central, los dólares que hemos tomado de deuda externa han sido concentrados en muy pocas manos. ¿Cómo discutimos un mínimo de seguridad social para 1/3 de la población argentina? No puede ser. Llevándole quizás un plano más revisionista, ¿cree que la economía social, la economía popular siempre existió y se está visibilizando ahora o es un fenómeno de fines de los 90? Bueno, existió en forma embrionaria. En particular en América Latina sí hubo formas importantes de economía popular, tanto en la organización, por ejemplo, de los incas, como en experiencias muy vastas como las misiones jesuíticas. Los jesuitas organizaban a, digamos, la población nativa en cooperativas de autosustento que además terminaban, una cosa eran las reducciones y otra los pueblos jesuitas. La reducción era la primera etapa. Después había autogobierno, entonces se transformaban en pueblos jesuitas. Y ahí funcionaba la economía social. El avance del capitalismo en general barrió eso. Pero en este momento yo creo que la economía social incorpora elementos muy ricos y además es una necesidad desde el punto de vista estrictamente de que el mercado funcione incluyendo a toda la población. Otra inquietud es viendo el parate económico en el que estamos viviendo y que posiblemente la conjuntura de espera un cambio de gobierno a partir del último proceso. ¿Cree que la economía popular puede ser, digamos, un mecanismo para activar la economía? Sí, pero es necesario que el Estado sea garante de la hace falta que haya, por ejemplo, institutos de reciclaje que permitan
coordinar la acción de los municipios, la acción de las empresas y la acción de los trabajadores. ¿Por qué digo la acción de las empresas? Porque las empresas son productores de elementos de descarte que tienen un valor que hoy termina enterrado en los depósitos finales de basura, dañando el medio ambiente y demás, pero que contrariamente a lo que se hace, tiene un valor muy importante. Y además sería un paso adelante. Yo trabajo con mis amigos los cirujanos de las cooperativas de reciclaje en San Martín, donde está el repositorio de basura más importante de América Latina. Y hemos pensado juntos qué diferencia habría si se puede partir de residuos sólidos secos, sin necesidad de contaminarlo con el residuo húmedo domiciliario en los camiones de basura. Lo que es imprescindible es separar en cada una de las fábricas, que los municipios apoyen y que los trabajadores puedan efectuar este trabajo, inclusive desde el punto de vista domiciliario, porque si nosotros hacemos que los municipios, previo análisis médico, con medidas de seguridad, guantes y demás, identifiquen a trabajadores para que puedan recorrer determinadas zonas, en particular zonas de clase media, para recolectar papel, botellas y otros elementos reciclables. Bueno, esto podría motorizar los problemas de la economía, porque los trabajadores de la economía social consumen todo lo que ingresan, no acumulan, no compran dólares. Bien, y bueno, ¿qué estaría haciendo el Estado para poder contener a los trabajadores de economía popular y darle las herramientas que necesitan para poder organizarse en torno al reciclado, otra forma de economía? Bueno, sin lugar a dudas, es imprescindible que exista un Ministerio de Economía. Esto es lo que va a permitir que el Estado tenga un papel activo que motorice esta actividad y que permita la dignidad de este tercio de trabajadores que hoy están en la vida. Y por otra parte, ¿cómo ve la novedad que implicó que los centros se organizaran y empezaran a dialogar con los actores del Congreso para presentar proyectos de ley, algo que quizás no están acostumbrados a la organización y a la representación de los trabajadores? Bueno, justamente es lo que decíamos antes. Hoy los que no tenían voz tienen voz por sí mismos, no han delegado su representatividad. Y esto es una realidad que a partir de la famosa marcha de San Cayetano se ha transformado, se ha visibilizado, ha emergido a la superficie. Y ha tenido como elemento fundamental dos aportes. En primera instancia, el Papa Francisco, la pastoral social en la Argentina ha tenido un papel muy activo, y por otro lado una parte importante del sindicalismo. Uno de los secretarios generales, Juan Carlos Emil, es un predicador de la inclusión de los trabajadores de la economía social al movimiento obrero argentino, que superaría los límites del movimiento obrero organizado, que era un espacio para los trabajadores formales. El movimiento obrero argentino debería incluir a todos los trabajadores, los formales y los no formales, por decirlo de alguna manera. Y por último, en América Latina hay países como Ecuador que tienen experiencia, digamos, a nivel Estado, organizar la economía popular, en Brasil que tiene movimientos sociales. ¿Cómo ve la posibilidad de que la economía popular se regionalice y también se expanda al mundo? Bueno, de la misma manera que hoy un Estado nacional no puede discutir con una petrolera o con una multinacional automotriz por el poder que concentran estos grupos económicos, se hace imprescindible la integración continental para poder discutir con estos poderes. El desarrollo de la economía social necesariamente tiene que ser regional, tiene que tener que ver con un proceso de unidad continental, para lo cual aspiramos, que hoy sufre las dificultades que estamos viendo en Ecuador, en Argentina y fundamentalmente en Brasil, donde el principal candidato del pueblo está próximo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, seguimos en otra jornada más, la tercera jornada del proyecto de Nación en Economía Popular y vamos a seguir con las entrevistas. Sí, porque bueno, estamos con estamos con la especial Tomás. Contanos, Karina, ¿cómo ves vos el desarrollo de la economía popular en el lugar de economista? A ver, qué pregunta súper compleja. En realidad me parece que es un problema si nosotros pensamos en la economía popular o economía social, ¿no? A estas experiencias populares como una manera de poder reproducir la vida, ¿no? Frente a los problemas que el propio sistema capitalista genera en las familias, ¿no? En los trabajadores. Justamente sería un problema si nosotros lo miramos solo desde la economía, ¿no? Cuando pensamos en la economía como una disciplina, ¿no? O si yo pensara como economista desde mi formación básica, en realidad la economía mira de manera fragmentada solo acciones económicas, ¿no? Entonces, desde esa mirada la economía popular sería una economía eficiente, productiva, ¿no? Por eso está fuera del mercado, o por eso se generan estrategias para que los trabajadores sean desplazados del mercado de trabajo, o se inserten en el mercado de trabajo precario. Y el poder hacer una lectura sobre la economía popular en realidad requiere de que nosotros pensemos más o desde la economía política o a la economía, la tenemos de otra manera, la economía sea una dimensión más que son centrales para poder entender el proceso de resistencia, de movilización, ¿no? Para poder pensarnos más en esos términos, ¿no? Para poder problematizar el desarrollo de la economía popular que surge como una, en muchos casos, como, digamos, en general como prácticas individuales, ¿no? Que en un momento se van juntando, ¿no? Frente a los problemas que se comparten, ¿no? Hoy, digo, cuando nosotros hablamos de economía popular, en general uno piensa en una cuestión organizativa mayor, ¿no? Porque hay una organización que ha transitado justamente a esta lectura y ha visto la necesidad de organizarse para poder pelear por derechos, por mejores condiciones de vida para los trabajadores de la economía popular, ¿no? Que implica montones de cosas, ¿no? Dotar de derechos a esos trabajadores y también poder generar maneras alternativas de producir, ¿no? Porque claramente el insertarse en el mercado de trabajo termina reconociendo la formación de los trabajadores, las condiciones. Hoy el sistema capitalista necesita de esos trabajadores. La economía popular aparece porque es un sistema que necesita de que esos trabajadores tengan esas condiciones, ¿no? Entonces, la única alternativa sería estar frente a los profesionales, ¿no? La invitación creo que es justamente eso, a mirar la economía popular desde un prisma más amplio y que no solo se mire la dimensión económica, ¿no? Porque cuando miramos la dimensión económica solamente nos perdemos en realidad de todo aquello que sostiene, ¿no? De todo ese entramado de prácticas que constituyen el soporte del desarrollo de esas prácticas. Digamos, mi consulta quizás iría hacia el lado de un patrón histórico de cómo se fue organizando la economía popular. Como uno piensa en movimientos de trabajadores distribuidos en los 90 y ve después de los 2013 surge la CEP, ahora cuál sería el mayor desafío para ir hacia adelante el desarrollo de la economía popular. Eso, ¿no? Capaz que lo tenga que responder alguien de la CETEP, ¿no? Pero sí, digo, a ver, en realidad la economía, si nosotros pensamos en la economía popular, ¿no? Como la economía de los trabajadores, lo que hace es generar prácticas para poder reproducir
la vida, en realidad es previa a las organizaciones de trabajadores desocupados, ¿no? Tiene una historia, sobre todo en América Latina, tiene una historia desde las organizaciones campesinas, por ejemplo, y de las propias prácticas, ¿no? La organización del sector popular, de la economía popular, no vamos a decir siempre porque sería re impreciso eso, digo, pero su trayectoria me parece que justamente las organizaciones de trabajadores desocupados lo que hacen es recuperar y hoy, ¿no? La diversidad y la heterogeneidad que tienen hacia adentro las organizaciones, lo que hacen es recuperar la memoria de esos trabajadores y recuperar una historia de organización del trabajo, ¿no? De los sectores que no necesariamente han estado más vinculados al trabajo formal, ¿no? Que tal vez en nuestro país, sí eso, en nuestro país tiene una historia vinculada al trabajo formal, ¿no? La organización obrera muy rica que tal vez nos permite ver cómo en sectores populares, ¿no? También aparecen otras prácticas, ¿no? Y el movimiento obrero organizado tracciona mucho a todos los trabajadores. Pero si nosotros miramos otros países de América Latina, donde esa trayectoria no es importante, no clara, lo que vamos a encontrar es que hay un desarrollo de la economía popular mucho más importante, ¿no? Previo a los 90. Y en ese sentido me parece que mirar hacia adelante, justamente creo que a ver, una lectura personal, pero me parece que los 90 profundizó y generó ciertas condiciones para los sectores populares que bueno, traen como resultado la crisis de 2001, ¿no? Todo un proceso de organización desde abajo, ¿no? A través de cooperativas, ferias, ¿no? La diversidad de maneras de organización. Y con el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Hay una incorporación importante de trabajadores, me parece que hubo se levantó el piso de derechos de los trabajadores, parece que eso es una fortaleza histórica para que surja una organización, por ejemplo, pensando en los derechos de los trabajadores de estos sectores, ¿no? Bueno, hoy nos encontramos como en una marcha atrás, ¿no? Entonces me parece que el hacia adelante siempre está en eso, en poder recuperar, pararnos, fortalecernos la memoria de lo que se ha hecho y poder hacer una buena lectura hacia adelante, ¿no? Hoy creo que es muy compleja la situación de los trabajadores formales y también de los trabajadores informales y del sector de la economía popular. Bueno, hay que estar como muy atentos para poder hacer una lectura porque no necesariamente, digamos, hacia adelante son desafíos de ir por sobre lo que ya hemos logrado, ¿no? La necesidad de reparar, ¿no? Me parece que justamente la situación compleja. Para dar un toque. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, querida audiencia de Morriquita, ahora vamos a seguir con toda la tercera jornada de esta diplomatura en economía popular. En un instante se van a terminar de preparar los panelistas para empezar con su disertación. Bueno, acá estamos de nuevo. Ya se nos ha ido un poco el tiempo. ¿Qué? De la mejor parte, 1 minuto. Dos minutos y cierran, ¿sí? Y después de última la siguen. Después va a haber otra actividad, así que la pueden seguir. ¿No?
Compañeros, bueno, disculpen, necesitamos hacer de estos grupos, pero que queden constituidos así como están, porque ellos también trabajan en grupos. El tema es que estamos muy atrasados, son 11:20, tenemos ya el compañero Benedetti, que viene de Buenos Aires, y las compañeras que vienen de Entre Ríos, así que para que puedan disfrutar y bueno, todo el conocimiento de lo que nos vienen a transmitir, necesitamos organizarnos. Y después seguimos, esto como bien decíamos el otro día, la verdad que me pone feliz y contento de que podamos llegar a esta parte de la articulación, que es lo que soñábamos el primer día cuando nos presentábamos. Así que nos organizamos y ahí le devolvemos el micrófono a Karina. Bueno. Bueno, ¿me escuchan así? Sí. La idea, porque hay tantos compañeros que además medio lejos, bueno, de última conocían como algunas cosas así, que después vemos en algún otro encuentro, podemos retomar y que a lo mejor estemos como un poco más competitivos. ¿Cómo? Bueno, no sé, estuvieron como conversando bastante, me parece, y además me parece que después se engancharon como al final. Por ahí a lo mejor si de cada grupo alguien puede como hacer como una breve síntesis para ver qué cosas podemos, sobre todo pensemos, ¿no? Que este es el tercer encuentro, el tercer encuentro de 8, 10. Bueno. 9. No estoy bueno para el 9, el 10 es el cierre. El cierre, claro. Vamos a invitar, no. Así que la idea también de esto era poder como recuperar unas cosas que después las podamos seguir pensando, ¿no? Porque después cuando si ustedes agarran la grilla y ven los otros encuentros que siguen, van a ver que hay como, digamos, que se va construyendo como una idea alrededor justamente de esto, ¿no? De esas experiencias de trabajo, de esas historias, ¿no? Así que no sé si había, creo que 4 grupos, ¿no? O 5. Pero lo podemos hacer al final para atar con el mismo, con ellos también trabajan en el grupo. Sí, por favor, porque ya si no, no tienen tiempo de exposición. No, pensé que íbamos a como esperar eso y después... No, después hacemos así cerramos todos juntos, porque también vamos a trabajar con los mismos grupos. Ahí sí lo baño. Sí. Por favor. Buen día. Bueno, los que estamos acá en este momento somos todos integrantes de Generación Francisco. El nombre proviene de el Papa que actualmente ha elegido como nombre Francisco. Esto está compuesto, Generación Francisco, por individuos y por colectivos que en distintas provincias trabajan una temática que tiene que ver tanto con lo social, con lo religioso, con lo gremial o con lo político. Nosotros entendemos que es válido no solamente lo que dice, sino las definiciones que toma y que lleva en acto, y
acá en este caso, las compañeras que vienen de Entre Ríos, como el compañero que viene de Buenos Aires, tienen su desarrollo en el territorio según el ámbito en que esté. Llámese la universidad, llámese los momentos sociales. En el caso del compañero Jorge Benedetti, que está a mi costado, es sociólogo, ha sido docente en la UBA, en las cátedras abiertas en tiempo pasado, y él ha escrito bastantes libros y que tienen que ver con estas temáticas que estamos diciendo, las políticas, las sociales o las religiosas. En el caso de la licenciada Nadia Virat, es licenciada en Ciencias Políticas, es diplomada en Doctrina Social de la Iglesia y a su vez es docente de grado en la Universidad Católica en Paraná. En el caso de la licenciada Pamela Encina, también es licenciada en Ciencias Políticas, también es diplomada y es docente de grado en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Al margen de su ámbito académico, vienen de estar dictando talleres sobre trabajo y sobre derechos humanos, y lo último que han hecho en conjunto con otros compañeros ha sido sobre la diplomatura en economía popular justamente en Entre Ríos, en Paraná. Así que vienen estando en la temática, vienen trabajándola y desarrollando tanto como compañeros de los movimientos sociales. Lo mío es bien cortito, les voy a dejar en el uso de palabra a Jorge Benedetti y después continuarán las compañeras. Buen día, es un gusto realmente estar en Córdoba. Vamos a tratar de achicarnos bastante porque hubo este cambio de planes, digamos, tenemos la mitad de tiempo para utilizar y además porque hoy es cierto que después viene lo mejor, porque después de mi exposición viene la exposición de las compañeras que son más inteligentes, más jóvenes, más bonitas, así que yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero no puedo dejar de destacar el esfuerzo de los compañeros de ladrilleros y de Leandro en particular, porque me parece que estamos viviendo un momento de bisagra, un momento de cambio, un momento donde resulta necesario, por la crisis mundial y por la crisis argentina, que es cada vez más grave, es necesario un proceso de formación colectiva, de que reflexionemos acerca de cómo encarar esta nueva etapa. Y yo digo que no casualmente es el sindicato de ladrilleros el que hace esto, porque forma parte de un proceso de irrupción de los más débiles, inclusive en este caso desde el punto de vista económico. El sindicato de ladrilleros no es de los sindicatos más poderosos desde el punto de vista económico. Y esto, insisto, forma parte de un proceso donde los que han sido excluidos, los que han sido considerados descartables por este sistema que hoy impera en el mundo, comienzan a desarrollar su propia organización y comienzan a ocupar el lugar que les corresponde. Frente a la exclusión, frente al descarte del modelo, se reinventan como trabajadores y se reinsertan en la sociedad. Y no podemos no destacar el papel que ha tenido en poner en la agenda mundial, el Papa Francisco acerca de este tema de los descartables, en algo que para él ha sido una preocupación durante gran parte de su vida. Como redactor del último documento que hizo el Episcopado Latinoamericano, yo les quiero leer una frase nada más de ese documento que dice: una globalización sin solidaridad afecta necesariamente a los sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo, la exclusión social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive.
pues ya no se está abajo en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Me parece que vale la pena destacar este concepto porque establece la diferencia entre explotación y opresión con algo nuevo que es la exclusión, con este fenómeno de ser sobrante, de ser desechable, de cada vez expulsar más sectores. Yo trataré de hacer brevemente una historia de todo esto y además ver cómo llegamos a esta situación. Desde el principio de los tiempos, los poderosos de todos los imperios necesitaron tener una gran cantidad de población porque necesitaban mano de obra para la producción, porque necesitaban hombres para la guerra. Si tenían ejércitos poderosos, podían imponerse sobre sus enemigos, sobre sus vecinos e inclusive en algunos casos sin luchar, mostrando la cantidad de fuerza que tenían. Para su propia exaltación y también para imponer el poder sobre su propio pueblo y sobre los extraños, levantaban monumentales monumentos, pirámides, tumbas, bueno, todo esto formaba parte de una necesidad de una gran cantidad de mano de obra. Y para la producción, fundamentalmente agrícola, para la explotación en los obrajes, para penetrar en las entrañas de las minas, bueno, también hacía falta una gran cantidad de mano de obra. Este proceso luego, con la revolución industrial, también se incorporó a lo que nosotros de alguna manera hemos vivido durante muchos años y hoy está modificándose. Acá aparece el fenómeno de la esclavitud. Porque los pueblos dominados cumplían los peores papeles en el sistema de producción. Eran los que transportaban las piedras para los monumentos, eran los que remaban en los galeones, eran los que hacían los peores trabajos, porque así se podía reservar a la población propia para aquello donde se los incentivaba en la defensa del rey, en la defensa del emperador o en la defensa de la nación. En este sentido, la fecundidad era algo absolutamente valorado. La mujer matrona y el varón semental eran destacados en la sociedad, mientras que la esterilidad era condenada. En la literatura española, si vemos Yerma, esa oscuridad, la arena, los muros, bueno, este sistema de producción y de dominación necesitaba una gran cantidad de brazos. Al producirse el proceso de fin de la Edad Media, los siervos de la gleba que tenían más o menos algún sistema de producción y de protección, porque por lo menos teóricamente el señor tenía la obligación de permitir que tuvieran comida, vestido y choza, al ser expulsados del medio agrario y tener que ir a las rurales, a las ciudades, el proceso se complica más, porque ahí también siguen trabajando de sol a sol, con la diferencia que no lo veían, porque las fábricas eran bastante lúgubres, pero ya el señor lo único, el dueño, el burgués, el oligarca, lo único que se preocupaba era por pagarle sus míseros salarios, despreocupándose de la salud, del vestimento, de la vivienda y del resto de la familia. En el caso de América Latina, bueno, pasaron dos cosas. En primera instancia, los habitantes prehispánicos en general no eran fáciles de arrear, costaba trabajo y ofrecían resistencia de una o de otra manera.
Y al menos nominalmente, las leyes de Indias establecían algunas limitaciones que se cumplían bastante poco, pero que en definitiva nominalmente estaban. Para eso se incorporó masivamente a los esclavos traídos de África para el trabajo en los obrajes, en las minas, en los sistemas de producción. Y esto trajo como consecuencia que había que pagar por esos esclavos y que era bastante complicado traerlos desde el África. Entonces se fueron inventando determinados mecanismos de producción de mano de obra gratuita local. Yo cuento una anécdota muy cortita. Si alguno de ustedes va a San Salvador de Bahía y visita el centro histórico, el Pelourinho, le van a ofrecer un chirimbolo que se llama balangandán, y les dicen, este es el símbolo de la fertilidad. Y entonces van a ver un elemento donde cuelgan una serie de dijes que son frutas, granadas, trigo. ¿Cómo funcionaba esto? Cuando una negra quedaba embarazada, el patrón del obraje le regalaba esto y le daba el primer dije. Y le decía que cuando completara todos los dijes, los que yo vi tenían entre 10 y 12 dijes, iba a quedar en libertad. Entonces imagínense, la mujer vivía 20 años embarazada para completar su balangandán. El balangandán viene porque lo llevaban colgado de la cintura y golpeaban uno con otro y hacían este ruido. Entonces dejaba de ser esclava. Ahora, imagínense que los chicos no dejaban de ser esclavos. El que acababa de nacer, que tenía 2 años, que tenía 4, que tenía 6. O sea que en la práctica seguía siendo esclava con alguna jerarquía, pero el señor se había conseguido una buena cantidad de mano de obra presente y futura para su producción. Ahora, esto fue así hasta mediados de la segunda década del siglo pasado. En este momento aparecen 2 hechos. En primera instancia, la robótica ya deja de ser una cosa de película de ciencia ficción. En Córdoba, las plantas automotrices han implementado considerablemente la robótica. En la triste situación que viven hoy los compañeros de la fábrica militar de Río Tercero, existe una planta robotizada para hacer vagones que no fue puesta en funcionamiento y que hoy podría producir vagones con la planta y con por lo menos algunos trabajadores en reemplazo de los vagones que se están importando de China. Pero digamos, en la producción se ha incorporado considerablemente la robótica. Esto ha hecho que una gran cantidad de mano de obra quedara fuera del mercado laboral. La guerra, después de el escándalo para los norteamericanos que significó la guerra de Vietnam, donde veían bajar los sobres con las bolsas, con los cadáveres, era necesario desarrollar una forma de dominación y de hacer la guerra que no llevara tanto costo de vidas humanas de ellos mismos. Y entonces inventaron lo que se estrenó, por decirlo de alguna manera, en la guerra de Irak, que es este tema de la guerra computarizada, esos misiles que se manejan desde una computadora, que teóricamente se corrigen y que después se equivocan, pero bueno, son daños colaterales de los muchachos. Pero en realidad la guerra también ha pasado a ser un elemento computarizado. De esta manera, una gran cantidad de fuerza que servía en los ejércitos de los poderosos, han sido descartados y no tienen remuneración.
y una gran cantidad de trabajadores han sido descartados por este tema de la robótica. Y pues empieza una cultura, entre comillas, del descarte. Ustedes ven que aparece la obsolescencia tecnológica como programada. Yo compré este aparato hace 9 meses, le digo a mi gente, che, no me anda esto, no, ya es viejo, tenés que cambiarlo. Tiene 9 meses. No hablemos, mi nieto lo tuvieron que operar y le dije, ¿qué querés que te regale? Y entonces me dice, mirá, necesito una Play. Le digo, pero ya ves, si te regalé una Play hace 2 años. Pero esa es la Play 1, la Play 2, ahora está la Play 5. Digamos, todos los juegos de los chicos, toda la ropa de los adolescentes, de los chicos, inclusive de las mujeres, sufre un cambio y dejan de estar a la moda los zapatillas, los celulares, los juguetes. Sí, de los hombres sí, por supuesto. Sí, sí. Lo que pasa es que algunos, por razones del alma, ya no le damos bolilla a eso, pero es cierto. A todo esto juega un papel fundamental lo que antes eran medios de comunicación. Hoy han dejado de ser medios, porque medio es cuando uno intermedia. En este caso son efectores. Han dejado de ser un intermediario entre la noticia y el que la escucha. Son productores de información, pero que nos insisten sistemáticamente acerca de necesidades innecesarias. Y ahí también, en lugar a dudas, nos incorporamos los hombres a consumir un montón de cosas que no sirven para nada, pero que es necesario tener para la vida de sociedad. Y esto es un problema que afecta a la cultura, pero además afecta a la vida. Si hay una chica en la villa que es pretendida por 2 muchachos, y hay uno que porque anda con algunas cosas por izquierda tiene un mango en el bolsillo y entonces tiene un celular nuevo, una campera nueva y la zapatilla de marca, corre en mejores condiciones que aquel otro que labura 10 horas por día en un taller, pero que tiene que bancar a la madre soltera o que fue abandonada por su marido y alimentar a los chicos, y entonces termina perdiendo y genera este problema de la desestructuración social que generan todos estos tipos de necesidades. Entonces, estos elementos que provocan, digamos, un vacío existencial y que nos transforma de seres que vivimos con elementos descartables a transformarlos en descartables nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se hace para eliminar población? Y bueno, en primera instancia se inventan las guerras localizadas en el tercer mundo con el viejo método. Entonces hemos visto la guerra entre los Hutus y los Tutsi que costó 6 millones de personas, la guerra en Somalia, Sudán, 3 millones de muertos, Libia más o menos 2, la actual guerra en Irak, que solo Dios sabe, pero que ya debe andar por los 2 millones de muertos, más la cantidad de población. O sea, hay una gran cantidad de población que se la elimina por medio de la guerra. Después, la pasta base, el PACO, es otro elemento de eliminación de población. Y después aparecen las enfermedades sembradas en laboratorio. El ébola, la gripe aviar, el SIDA. Yo siempre recuerdo que el SIDA aparece en Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan, actor fundamental de la derecha norteamericana.
Y como no identificaban qué era la enfermedad de las 4 H's: hemofílicos, homosexuales, heroinómanos y haitianos. 4 comunidades que para la derecha norteamericana era negocio eliminar, descartar. No consumían y encima el Estado tenía que atenderlos sin un costo. Así inventaron el SIDA. Y no por nada se difundió como se difundió en África, que era el continente inviable que había que vaciar para poder apropiarse de sus recursos, fundamentalmente sus recursos minerales. Cuando el señor Robert McNamara, para los más jóvenes que por ahí no escucharon este apellido, el señor McNamara fue ministro de Defensa, digamos de ataque, de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Es el que inventó la guerra, porque él fraguó lo que se llamó el incidente del Golfo de Tonkin, donde supuestamente naves norvietnamitas atacaron barcos norteamericanos, y esto justificó la invasión norteamericana. Como premio a esta acción, fue nombrado presidente del Banco Mundial. Y cuando él llegó al Banco Mundial, se planteó, y lo planteó públicamente, 5 objetivos. El primer objetivo era otorgar préstamos de los famosos petrodólares que estaban complicando a los bancos del centro del mundo, a los países del tercer mundo. El segundo era proceder a generar un proceso de interrelación entre las economías de todo el planeta. El tercero era reemplazar la producción agrícola alimentaria por producción industrial para, para la industria textil o para el biodiesel. El cuarto era implementar planes de control de la natalidad y de esterilización masiva. Y el quinto fueran los mega emprendimientos que provocaban un daño ecológico por otro lado y que terminaron siendo elefante blanco en todo el mundo. Este era el programa del Fondo Mundial y ese programa del Fondo Monetario Internacional. Usted fíjese que esto se transformó en doctrina. En uno de esos programas que desde Buenos Aires infectan todo el país, como el programa Animales Sueltos, el señor Berestein dijo que el delito había bajado en el estado de Nueva York desde la aplicación del aborto porque había muchos delincuentes que no habían nacido. Entonces, fíjense la ideología con que se ha implementado determinadas políticas. Esto tiene que ver, digamos, con una actitud claramente racista, cuando en realidad los verdaderos delincuentes son aquellos que manejan la guita en las guaridas fiscales, son aquellos que lavan en estas guaridas la guita de la droga, la guita de la corrupción, la guita de la usura. Y estos son realmente los verdaderos delincuentes. Estos son los que matan a nuestra población a partir de la usura y a partir de la droga. Ustedes fíjense qué transformación se ha planteado, inclusive desde los modelos que nos transmiten. Acá la mayoría son jóvenes, pero si les pregunto a los más grandes qué modelo de mujer nos transmitían los medios en los 70, seguramente que coincidirán conmigo que los modelos que nos planteaban eran Sofía Loren y Gina Lollobrigida. Podríamos hablar de Brigitte Bardot, de Anita Ekberg, de Ana Magnani. El modelo era exactamente el mismo.
eran mujeres de grandes pechos capaces de amamantar una larga prole y de amplias caderas capaces de cargar 2 críos al mismo tiempo. Era la madre. El modelo que nos transmiten los medios de comunicación hoy es una mujer más flaquita, con largas piernas, con capacidad de caminar y consumir. Este modelo tiene que ver, independientemente de los avances tecnológicos, el desarrollo de la mujer, etcétera, etcétera, yo lo planteo desde el punto de vista del modelo que nos plantean los poderosos. Además se han inventado guerras religiosas. En un lugar matan a los musulmanes, en otro lugar matan a los católicos, en otro lugar matan a los budistas, lo vemos en los diarios en forma sistemática. Esto es el tema de los discapacitados. Ustedes fíjense que los países nórdicos dicen que ellos tienen los mejores índices de eliminación de la discapacidad. Claro, cuando le hacen la ecografía lo matan. Entonces, así es fácil decir yo no tengo discapacitados. Los eliminé antes de tiempo. Bueno. El otro tema es el tema de los ancianos. En una estructura poblacional donde hay una gran cantidad de jóvenes con relación a los ancianos, esto funciona. Esto es lo que se llama el bono demográfico. Hoy en la Argentina tenemos 2 cotizantes contra un jubilado. Si esto sigue invirtiéndose, va a haber que empezar a eliminar jubilados rápidamente. Y los mecanismos, ¿cuáles son? Son variados. Elevar la edad de jubilación. Y lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional es hay que empezar a proponer que opcionalmente los trabajadores puedan seguir trabajando luego de los 60 o 65 años. Esto es lo que empieza. Después van a decir, estos tipos, cuando se jubile, van a tener el 100%, los que se jubilaron a la edad que rige van a tener menos del 100%. Y el otro mecanismo es el mecanismo que se aplica hoy en la Argentina. Hoy no le han sacado el 13% a los jubilados como en la administración neoliberal anterior, en la época de Cavallo y de la Rúa. Le han sacado el 30%, modificando la ley jubilatoria y manteniendo baja la actualización frente a una gran inflación. De alguna manera, la compañera docente lo planteaba al principio, con 35% de inflación. Te ofrecen 15, bueno, te están afanando el 20% de tus ingresos. Con los jubilados, este proceso ya ha empezado. Entonces, ¿qué hace el jubilado? Dice, o como o compro remedios. Entonces, en general, comen por la mitad y compran remedio por la mitad. Esto lo que hace es aumentar la mortalidad rápidamente. Es otra manera de eliminar población. El otro tema es la pobreza. Y yo les puedo asegurar, y ustedes lo saben también como yo, así que la verdad está fuera de lugar mi comentario, que la pobreza enferma y que la pobreza mata. Según el último informe de la UCA, la pobreza aumentó 1.500.000 personas en el año 2016, y anoche estaba leyendo un informe posterior que dice la devaluación, se está refiriendo a la devaluación, dice, entre abril y junio. Sumémosle la devaluación de la semana pasada y agréguele un punto más, que es lo que significa. Dice, la devaluación elevó la pobreza al 32%. Insisto, súmenle un punto y piquito, ya estamos en el 33 y pico. 1 de cada 4 chicos solo come en la escuela o en comedores. La pobreza está aumentando, dice Agustín Salvia, principalmente los niños.
En este marco aseguró que la economía popular depende de programas sociales y las condiciones precarias se ven en distintos campos de la vida. Las mejores medidas que han tenido aplicación en los últimos tiempos fueron la asignación universal por hijo, las moratorias jubilatorias. Tengan en cuenta que la semana pasada se empezó a proponer eliminar las jubilaciones que se han otorgado por moratoria. Dice Salvia que sin la UH o la moratoria jubilatoria se duplicaría la indigencia en la Argentina. Bueno, y si tomamos el tema de la infancia, 8 millones de niños en la Argentina enfrentan una infancia pobre. Los datos que teníamos era que se acercaba al 50% de los chicos, hoy ha superado ampliamente el 50% de los chicos bajo el nivel de la pobreza. Esto significa hipotecar definitivamente el futuro de la Argentina, porque la pobreza en los chicos, como norma general, lo que significa era bajar sus capacidades de aprendizaje y bajar sus capacidades de trabajo. Esta es la razón por la cual la pobreza en los chicos nos encadena definitivamente a una situación de dependencia si no actuamos rápidamente para modificar estas situaciones. El 62,5% de los menores de hasta 17 años tiene alguno de sus derechos vulnerados, 2/3 de los chicos. El 40% de los menores de hasta 14 años son pobres en ingresos y el 4,8% son indigentes. En las 100 localidades más vulnerables de la región aparecen varias de Córdoba. La Cortadera, ubicada en el departamento de San Alberto, tiene un 84,3 de promedio de índice factorial de vulnerabilidad. Y los índices en Córdoba ya están prácticamente igual que los de Buenos Aires, que son bastante malos. El 25% de los chicos en edad de concurrir al jardín de infantes no lo hace. Al mismo tiempo, si uno analiza lo que hace la ministra más acaudalada de un ministerio de acaudalados, que es la ministra de Desarrollo Social, hija del banquero que manejó la deuda externa de la Argentina durante los 70 a los 90, ven que hay una considerable subejecución de las partidas ya escasas que el ministerio da en lo que se llama políticas asistenciales. Bueno, los datos son conocidos objetivamente, no voy a avanzar en eso. Lo que sí les puedo decir es que se calculaba que hay 1 millón de chicos que trabajan. Eso sí les puedo asegurar con conocimiento. Yo vivo en San Martín, donde está el repositorio de basura más grande de América Latina, las instalaciones del SEANSE. Soy amigo de los compañeros de las cooperativas de cirujas que trabajan ahí. Yo les puedo asegurar que diariamente los cirujas ilegales que ingresan con bastante riesgo para su vida desde distintos aspectos, por ejemplo, tienen que cruzar una autopista caminando porque el puente de los cirujas, largamente reclamado, todavía no se ha hecho. Cada vez son más los que ingresan y, lógicamente, cada vez los que ingresan lo hacen con chicos por la capacidad y velocidad que tienen los chicos para moverse en la recolección de residuos. Bueno, no hablemos del tema de la desocupación en los jóvenes, en un país donde hoy
hay el 20% de la población con graves problemas de desempleo, 25% de los adolescentes no empiezan el secundario y 25% no lo terminan. O sea, ustedes piensen que si el 50% de los chicos no termina el secundario, quedan excluidos inclusive del trabajo. Porque por un lado está la exclusión de los saberes, pero por otro lado, para ser repositor en un supermercado, para trabajar en McDonald's, hace falta tener el secundario completo. O sea que si no tenés el secundario completo, no solo careces de saberes, sino que no tenés posibilidad de el menor nivel de trabajo en la escala del trabajo. El último dato es el tema de los ancianos. La famosa defraudación histórica aprobada hace 2 años para encubrir el verdadero objetivo que era el blanqueo, trajo una objetiva pérdida en las remuneraciones de los jubilados. La escandalosa reforma de fin del año pasado ha traído estas consecuencias. El informe del barómetro de la deuda del año pasado decía que hay 1.266.000 mayores de 60 años que conviven en un lugar con por lo menos una carencia. Esto significa que pone en riesgo su salud, su alimentación, etcétera, etcétera, con la consecuencia que dijimos antes, la reducción de los remedios o la reducción de la alimentación. Bueno, las retenciones a los pulsoqueros se las seguimos eliminando, las retenciones a las mineras han sido eliminadas y se pide la colaboración de los trabajadores, se pide colaboración. Se eliminan las pensiones por discapacidad, obra de la ministra Stanley. Bueno, tengamos en cuenta que una pensión por discapacidad son 5.000 pesos y que con esta trampa de la reforma jubilatoria establece una proporción con la cual las pensiones no contributivas quedaron cada vez más abajo. Conclusión, hoy los chicos, los jóvenes, los ancianos, los discapacitados son descartados. No solo no hacen falta, sino que molestan, porque significa un costo para el Estado. Liquidar ancianos es negocio porque baja el gasto jubilatorio. Eliminar chicos es negocio porque baja la UH y los otros programas de atención. En esta situación llegamos, pero también desde esta situación partimos. Por primera vez en la que tiene la humanidad, si ustedes buscan las cronologías, todos los líderes que figuran desde que la historia recoge datos, nacieron del Ecuador para arriba. Por primera vez hay un tipo que tiene un reconocimiento mundial que nació del Ecuador para abajo. ¿Y qué molesta? Molesta no solo al gobierno argentino, porque lógicamente le molesta al gobierno argentino, sino que molesta a los grandes conglomerados. Evidentemente este periférico que ha logrado colarse, bueno, es un aliado que hoy tenemos y es la posibilidad de que en el centro del mundo se planteen determinados temas como este tema de la exclusión, como el tema del colonialismo, como el tema del imperialismo. Pero además no es casual que en nuestro país, en Argentina, donde ha surgido un sindicalismo que ha hecho escuela, que ha sido observado en todo el continente latinoamericano y fuera de él, surja la autoorganización de los trabajadores excluidos.
y que los movimientos sociales emerjan como un factor determinante en la política y en la economía argentina. Hace 5, 10, 15, 20 años, había algunos actores, tanto religiosos como políticos, que decían que ellos eran la voz de los que no tenían voz, cosa que a mí personalmente me resultó siempre desagradable. Bueno, hoy no hay más posibilidad de que lo digan. Hoy los que no tenían voz tienen su propia voz. Expresan su estado de autoorganización. Han generado, con las limitaciones del caso, sus propias fuentes de trabajo y están generando su propia expresión política. Esto supera la mera forma mutualista, la mera forma cooperativista para expresar un vasto movimiento político y social que sin lugar a dudas traerá una profunda transformación en la Argentina, lógicamente ligado a los trabajadores de la economía formal, ligado a las pymes y ligado a muchos sectores docentes, profesionales, que hoy tienen sin lugar a duda en claro cuál es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es aquel que no nos deja vivir, no es el que piensa distinto que yo, no es el hincha de Boca para el hincha de Independiente, sino nuestro enemigo es aquel que nos quiere matar. Y lo que nos quiere matar es la usura y la droga y las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Si bien vamos a hacer una puesta en común al final, si hay alguna pregunta o algo específico, ahora lo vemos y si no, pasamos a las expositoras. Usted hace una pregunta respecto a cómo está hablando de las políticas de hambre. ¿Usted qué opinión tiene sobre la nueva ley que quiere hacer el gobierno nacional sobre la flexibilización laboral que quiere mandar a las cámaras para debatir? Para usted una forma de matar también el movimiento obrero, esa ley que quiere hacer el gobierno nacional. Mira, los medios de comunicación en general, inclusive los que llamamos progresistas, no han desmenuzado el memorándum de entendimiento. Digo, porque si hiciéramos este ejercicio, veríamos que muchas discusiones que tenemos entre nosotros, que nos inventan todos los días, porque siempre a partir de una verdad parcial se genera una gran discusión, hace que nos peleemos entre nosotros por el aborto, por el papel de las Fuerzas Armadas, por el papel de los cartoneros, qué sé yo, ¿viste? Siempre nos hacen que discutamos entre nosotros, que nos entretengamos cuando hay problemas realmente serios y cuando hay una línea que es divisoria. Bueno, entre en el acuerdo de entendimiento está el tema de la flexibilización laboral. Porque el movimiento obrero argentino tiene una historia de organización, tiene una historia de conquistas que está, por un lado, en la legislación, pero por otro lado, en el mate de los trabajadores, y que forma parte de un capital que nos diferencia a veces de otros pueblos. Sin lugar a duda, la política de flexibilización laboral también forma parte de este sistema de imposición que hoy nos plantea el Fondo Monetario Internacional. Y lo que tiende es a bajar el costo laboral. Ahora, quienes están en una pyme, a pesar del bombardeo ideológico y a pesar
de que electoralmente se han expresado erróneamente en el 2015, hoy empiezan a darse cuenta que el hecho de reducir la masa salarial significa reducir el consumo. Y reducir el consumo significa que el comercio se ve apretado. Y cuando el comercio se ve apretado, la producción tiene menos demanda. Y cuando la producción tiene menos demanda, la industria extractiva se ve achicada. Mira, yo te cuento un ejemplo. Con la secretaria general de la Asociación Obrera Textil, y lo destaco, es la única mujer que es secretaria general de una seccional textil en toda la Argentina, la compañera de San Martín, y llorando me decía, una mujer dura, la verdad, me impactó profundamente, decía que tenían 6 fábricas que estaban cerrando, y me contaba una historia. El dueño de la patente de Disney en la Argentina es una empresa textil de San Martín. ¿Qué hizo el señor? Cerró la fábrica. 100